Un saludo tengan todos en esta mañana. Hoy estaremos hablando o estaremos cursionando en la porción de esta semana, en la porción 122, y estaremos basando la charla de hoy en los capítulos de 2 Corintios 9, 15, del 9, versículo del 9 al 15, y también estaremos utilizando los versículos de Deuteronomio, capítulo 15, versos del 4 al 5. Y vamos a estar encontrando en estos versículos, hay un paralelo interesante acerca de cómo usar la riqueza. Eh, Últimamente, o sea, en el mundo secular, podemos ver cómo a través de las redes sociales y en muchos forma, en el entorno de la vida secular, muchas personas siempre tratan acerca de la prosperidad o la libertad económica, un tema que es bien actual y las personas siempre están comentando o hablando acerca de este tema. Y mayormente existen personas que, o sea, dos tipos de personas, de hecho, que están los que realmente personas que tienen éxito y ayudan a los demás, se involucran, o sea, comparten sus conocimientos, diferentes estrategias para que otros puedan lograr tener éxito, así como ellos han logrado tener éxito y obtener esa llamada libertad financiera que muchos hacen referencia. Pero también hay otras personas que, o sea, yo lo llamo los charlatanes, son esas personas que se aprovechan, eh, ya ya sea que tengan, o sea, una experiencia real o no, casi siempre lo que están proponiendo es venderte una supuesta estrategia que llevará a cualquier persona al éxito. O sea, con esto logran engañar a muchas personas, eh, ya que, bueno, muchos están enfocados precisamente en eso de tratar de encontrar los secretos para poder tener éxito, tener una vida exitosa, entre comillas, o sea, del mundo, en el mundo secular, o sea, hablando al respecto de la libertad financiera, o sea, todo el mundo quiere tener éxito, quiere tener riqueza. Ahora, de lo que casi nadie habla en las redes sociales, o casi nadie comenta, es, y mucho menos enseña, ¿para qué? O sea, ¿cómo? ¿Para qué quiero ser el primero? Todo, ¿para qué quiero ser exitoso? ¿Y con qué propósito quiero tener esa riqueza? O sea, de eso nadie te habla. Todo el mundo habla de todo lo contrario, cómo llegar allí, uno con experiencia o no, como les decía, otros charlatanes, pero de lo que casi nadie habla es qué uso le voy a dar o cómo voy a usar esa riqueza. Los motivos reales pueden ser distintos. O sea, en tu mente tú puedes crearte digamos, una forma en la que tú pudieras emplear este dinero, pero la realidad es que, bueno, una vez dado ese caso, se, se puede ver de diferentes maneras. Y por eso yo me atrevo a hacer una afirmación, que las riquezas no son una consecuencia de tu vida espiritual. En este caso, para nosotros los cristianos, las riquezas no son una consecuencia de nuestra vida espiritual, pero su uso sí es un reflejo de nuestra vida espiritual y nuestro compromiso con lo establecido por Dios. Tenemos que tener en cuenta esta afirmación, o sea, a lo largo de lo que vamos a estar hablando en esta mañana, porque como muchas personas en sus charlas o en predicaciones, incluso en las iglesias, tratan de combinar la vida espiritual con las riquezas materiales. Tratan de darle como que uno van a la par de la otra, y realmente esto es un error. Yo considero que no es así. O sea, uno no tiene por qué reflejar el otro. O sea, la vida espiritual de cada persona no se refleja en la riqueza o no se mide por la riqueza que tiene o la posibilidad de que pudiera tener. Conocemos personas que tienen una vida espiritual y una intimidad con Dios y no tienen riqueza, simplemente son personas normales que dedican su vida al servicio de Dios y nada que tiene que ver, nada que ver una cosa con la otra. Por eso quería hacer esta aclaración. Por eso me tomo la osadía de hacer esta afirmación. O sea, para mí, pues le repito, dice, las riquezas no son una consecuencia de tu vida espiritual, pero sí su uso es un reflejo de nuestra vida espiritual y nuestro compromiso con lo establecido por Dios.
Teniendo esta afirmación en cuenta, hoy quisiera hablarte sobre 4 secretos de la riqueza que encontramos en las porciones de esta semana, utilizando la que le decía, los capítulos 9 de 2 Corintios y 15 de Deuteronomio. Vamos a estar viendo qué es lo que la Biblia nos cuenta a nosotros acerca de la riqueza y vamos a estar viendo algunas cosas, yo lo quise llamar secreto, pero realmente no es un secreto, o sea, la Biblia se describe, pero sí, hoy estaremos hablando de la riqueza y esos secretos que encontramos y qué dice la Biblia acerca de ello. El primer secreto sobre la riqueza lo encontramos en Deuteronomio 15, versículo del 4 al 6 y 2 Corintios 9, versículo 9. Y vamos a estar leyendo aquí a partir del versículo 4b, donde dice, y el primer secreto en este caso es que la riqueza está al alcance de todo. O sea, aparte de ser una bendición en sí, la riqueza es un regalo que Dios da a toda la humanidad sin merecerlo. Vamos a leer aquí en Deuteronomio 15, versos del 4 al 6, donde dice, porque Adonai te bendecirá abundantemente en la tierra que Adonai tu Elohim te da en herencia para que la poseas, con tal que escuches atentamente la voz de Adonai tu Elohim, cuidando de cumplir todo este mandamiento que yo te ordeno hoy, porque Adonai tu Elohim te bendecirá como te ha prometido, prestarás a muchas naciones, pero tú no te tomarás prestado, dominarás a muchas naciones, pero a ti no te dominarán. El capítulo 9, versículo 9 de 2 Corintios dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Todo lo que existe pertenece a Dios. Él lo creó, por eso le pertenece. Toda la creación nos fue dada a nosotros para que la administremos. O sea, una vez que Dios crea el mundo, desde el principio, se le entregó a Adán para ser administrada, o sea, para que nosotros, los seres humanos, administremos de ella. Ahora, hay algo interesante aquí en el versículo 4 del capítulo 15 de Deuteronomio, donde dice, Adonai te bendecirá abundantemente. Esta frase hace énfasis sobre la bendición de Dios. O sea, volvemos al caso de, por ejemplo, las riquezas que son repartidas para nosotros. Tenemos que tener en cuenta que el secreto aquí es que la riqueza está al alcance de todos. ¿Ve? Entonces, cuando la escritura dice que Adonai te bendecirá abundantemente, está queriendo decir que, bueno, no es que te va a dar la riqueza a una persona en específico, se está hablando de el pueblo como tal, o sea, todas las personas que viven en la tierra, los va a bendecir. Ahora, va a depender de nosotros, de nuestras habilidades, sacar ganancia de lo que Dios dispone para nosotros, o sea, lo que Dios pone a nuestro alcance, cómo utilizarla, cómo reproducirla, o sea, ya sea trabajar, invertir, hacer negocio con todas estas cosas que Dios te permite, los recursos que pone delante de ti para que tú los utilices. Eso es lo que va a determinar la forma en la que nosotros nos vamos enriqueciendo. O sea, cómo trabaja la tierra, qué tanto trabaja la tierra, cómo, o sea, se trata de encontrar una estrategia para poder esos recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance, hacerlos trabajar y que eso nos traiga riqueza a nosotros. O sea, es la manera en la que todas las cosas que están a nuestras manos nosotros podemos verla en función y bueno, y de hecho Dios ha dado la capacidad a todas las personas de poder trabajar, de poder pensar, de poder sentarse y analizar cómo hago esto, cómo puedo hacer las cosas de una manera donde sea mucho más eficiente el trabajo que yo haga para obtener ciertos beneficios de él. O sea, así es como se hace la riqueza. Por eso decía que Dios la pone delante de todos nosotros. O sea, Dios la pone aquí, nosotros somos los encargados con, ya sean los dones, ya sean con los talentos que Dios nos da, esa manera en la que nosotros podemos desarrollar esos recursos que están a nuestro alcance, que Dios ha puesto a nuestro alcance, para poder nosotros obtener riqueza. Pero no solo eso. No es exclusivamente para Israel. O sea, esto también se traduce para otros pueblos. O sea, no solamente Dios pone la riqueza delante o a disposición del pueblo de Israel, hay otros pueblos. Estoy hablando de forma general
para los seres humanos, en este caso. Otras naciones también tienen acceso o tenían acceso a los recursos que tenía la tierra, o sea, los recursos que Dios había creado en la tierra, ya sea el agua, minerales, madera, animales, carne, siembra, dígase, bueno, hablándose de riqueza, en estos tiempos pueden ser muchas de estas cosas. O la comercialización de muchos de estos bienes que Dios había puesto delante de todos los seres humanos. O sea, usted siembra, recoge la cosecha, la puede vender, eso le produce a usted algún tipo de riqueza. Pero otra cosa interesante que venía, por eso combinaba estos dos versículos, el de Deuteronomio 15 con el de 2 Corintios 9, es lo que dice acerca de la justicia de Dios en este caso. Lo podemos ver en el versículo 9, donde dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Y qué es lo que está afirmando acá este verso? O sea, en este caso, ¿qué es la justicia? Como en muchas ocasiones nos vamos a entrar en el término, a estudiar a profundidad el término que se traduce como justicia. En este caso está hablando acerca de tzedek o de tzedakah. Esto es lo que, o sea, muchos de nosotros ya estamos un poco familiarizados con el término, por eso no voy a profundizar mucho. Hay otras predicaciones donde se toca el tema. Pero acá lo que quiero resaltar, que es lo que afirma en este caso este verso, es cómo la justicia de Dios permanece para siempre y cómo podemos nosotros ver esta justicia de Dios. O sea, volvemos a tocar el tema. O sea, ¿qué es lo que es justicia? En este caso es lo correcto, lo normal, esa rectitud, esa justeza en las cosas que Dios hace y cómo eso se manifiesta en la creación. O sea, ¿por qué dice que esa justicia de Dios permanece para siempre? Primero tenemos que analizar o dejar claro que el hecho de que permanece para siempre es porque primeramente Dios no cambia. O sea, su justicia, según era, así es y así va a ser. Y segundo, la naturaleza de Dios. O sea, uno de los atributos, es su justicia. ¿Eh? Entonces, la manera en la que esto afecta, digamos, a la humanidad, o su justicia, es como, por ejemplo, en el hecho de que Dios haga salir, digamos, el sol para todas las personas, que caiga la lluvia para todas las personas, que haya aire para respirar para todos los seres vivos, que haya agua, que haya alimento, y todas estas cosas que Dios pone al alcance de nosotros, en esto se manifiesta su justicia. ¿Por qué? Porque Él no la da específicamente para una persona o para una élite. O sea, Dios lo pone delante de nosotros, los seres humanos, somos su creación, por eso es una manera de repartir, digamos, su justicia para todos los seres humanos. Por eso al principio le decía, bueno, uno de esos secretos es que Dios pone al alcance de todos nosotros, no importa si usted es bueno o si es malo, Él simplemente pone esos recursos a su disposición. Pero aquí también hay algo importante, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. O sea, es como cuando usted, digamos, quiere repartir una caja de chocolate. O sea, hablando de una caja, véase, digamos, un pallet de chocolate. Tiene mucho chocolate y usted es el dueño de todos los chocolates. Entonces usted lo va a repartir y abre en un lugar y dice, bueno, aquí todo el que quiera puede tener chocolate, vayan pasando y aquí cada cual puede coger o agarrar, digamos, 2 cajas o 10 cajas por persona. Pero a alguien simplemente que usted le plació, usted quiso darle, en vez de 10, le quiso dar 15 o 20 o la cantidad que usted quiso. O sea, son suyos los chocolates, ¿cierto? Todo el bulto de chocolate son suyos y usted va a hacer con ese chocolate lo que usted desea. Usted simplemente lo puso ahí, pero a una persona, usted puso la regla. Dice, son a 10 por persona, pero con alguien usted simplemente le quiso, porque le cayó bien o por lo que haya sido, usted quiso darle 15, ¿ve? A esa persona. Esto no quiere decir, o sea, ya en dependencia de lo que usted haga con el chocolate, eso es problema suyo. Si usted lo quiere, pues se lo puede comer, lo puede cambiar por café o se lo puede dar a su hijo, ¿ve? Con el chocolate que le regalaron, con el chocolate que usted pasó, y la cuota era 10 por persona. Te agarró lo que le tocaba y se fue. Ahora, ¿qué pasa? Dios, en este caso, puede dar a un grupo un poquito más o puede desarrollar cierta habilidad en la persona para que él pueda, digamos, trabajar con eso que él le ha regalado. ¿Ve? Le da, digamos, es lo que hablaba ahorita, hace un momentico, es la posibilidad que nosotros tenemos con nuestros talentos de hacer multiplicar estos recursos.
que Dios ha puesto en nuestras manos. Y aquí no está la segunda clave o el segundo secreto de lo que quería hablar en esta mañana, que en este caso es que Dios provee con un propósito. Este es el segundo secreto sobre la riqueza, que Dios provee con un propósito. Y para eso vamos a estar viendo aquí en 2 Corintios 9, versículo 10. O sea, este propósito va a ir más allá de lo que nosotros podemos entender a priori. O sea, la provisión de Dios no es solamente riqueza, tenemos que entender esto también. O sea, no es chocolate nada más. O sea, dentro de la provisión de Dios, por eso que Él pone al alcance de todo, hay otras cosas. Y yo me hacía la pregunta, bueno, ¿de qué sirven la riqueza sin sabiduría? ¿De qué sirven los talentos o los dones que Dios nos ha dado sin tener dónde emplearlo? Y por eso era que encontraba otra de estas claves, hablando acerca de la riqueza, en 2 Corintios, versículo 10 del capítulo 9, donde podía ver que todo tiene un propósito dentro del plan de Dios. O sea, un propósito o varios propósitos dentro del plan de Dios. O sea, incluso lo que tiene que ver con la riqueza. Y vamos a ver qué dice aquí el versículo 10. Dice, y el que provee semilla al que siembra, también proveerá pan para alimento, y multiplicará vuestra semilla, y hará crecer los frutos de vuestra justicia. O sea, aquí vemos como en este versículo, la misma escritura está diciendo, bueno, que Dios está poniendo delante de nosotros todos estos recursos. Dios es el que provee que la semilla dé fruto, que ese fruto nos dé comida, nos dé alimento, y se multiplique. O sea, se multiplique todo esto, la siembra. Es Dios siempre quien está en control de todo lo que pasa en nuestras vidas, ya sea con nuestra siembra, nuestros negocios, las cosas que hacemos, como Dios es quien va a permitir que estas cosas prosperen. No está en nuestras manos, por muy sabio que usted sea, si Dios no permite, o sea, en la manera en la que Dios permite que ocurran las cosas, si Dios no permite esto, por muy inteligente que usted sea, no va a tener éxito. O sea, es Dios quien permite que usted tenga éxito. Y el punto es ese, o sea, ¿por qué Dios permite que uno tengan éxito y otros no tengan tal vez tanto éxito? Dice aquí, y haré crecer los frutos de vuestra justicia. Y aquí creo que está la clave también acerca de lo que resalta este versículo. O sea, que no es meramente el hecho de que Dios va a multiplicar tus productos o la semilla o lo que tú produces, tu riqueza en este caso, sino que tiene un propósito, como ya les decía. Como les decía, en el versículo anterior podíamos ver que era lo que, o sea, la palabra tzedek, o sea, un justo, es también tiene que ver con poner en práctica los mandamientos, o sea, los misbot, hablando de una persona como un sadik o un sadik. Entonces, también acá, en la misma palabra que, o sea, en la palabra en griego donde dice que hará crecer los frutos, hará crecer los frutos de vuestra justicia, o sea, cuando habla de justicia, a esta palabra que me estoy refiriendo, es la misma que veríamos en el versículo anterior. O sea, no solamente tiene que ver con la justicia de Dios, un sadik también esa persona que pone en práctica los mandamientos que Dios ha dado. Y la misma palabra también, en su raíz, se relaciona con la palabra sedaká. O sea, en este caso es la misma palabra que se utiliza en griego, que es esa justicia como forma de virtud a la hora de dar, en este caso, a otras personas. O sea, la misericordia como un atributo, más allá del hecho de practicar la caridad, en este caso, es el cumplimiento de una misma, o sea, que es el apoyar a los pobres en necesidad. Por eso es que les decía aquí la importancia que tiene esta parte final del versículo donde dice, y haré crecer los frutos de vuestra justicia. O sea, Dios no solamente va a multiplicar la riqueza, sino que va a multiplicar algo que tiene que ver ya no con las riquezas materiales, sino con la riqueza espiritual. O sea, por eso le tocaba el tema este de los misbot. O sea, Dios va a hacer crecer en nosotros esa manera o sea, la riqueza espiritual en nosotros de esa manera. ¿Por qué? Poniendo en práctica estos misbot. O sea, poniendo en práctica lo que Él ya ha establecido para hacer. Que era en este caso, ¿qué cosa? Lo referente a la sedaká, en este caso, o lo que hace un sadik, que es hacer sedaká, o sea, la misericordia como atributo.
sea, es el hecho de apoyar a los pobres que están en necesidad. Y esto es un mandamiento y lo vemos en Deuteronomio 15, 7 y 8, donde dice: cuando haya un pobre de tus hermanos contigo en alguna de tus ciudades, en la tierra que Adonai tu Elohim te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, le abrirás tu mano liberalmente y prestarás con generosidad lo suficiente para la necesidad que tenga. O sea, aquí está el mandamiento, o sea, el misbot, que una persona debía cumplir. En este caso, cumpliendo con este misbot, Dios va a enriquecer a nosotros nuestra justicia, poniendo en práctica este misbot. Por eso decía que todo tiene un propósito. O sea, la riqueza que Dios da viene con un propósito. Dios no te da la riqueza para que tú seas rico y tú vivas una vida, tú sabes, riquísima. Dios te da los recursos o permite que tú puedas desarrollar los recursos que Él te ha dado con un propósito. Y es lo que nosotros tenemos que ser capaces de tener en cuenta. ¿Por qué? Vemos en este mismo versículo. O sea, cuando nosotros cumplimos con este misbot, de ahí podemos ver varios propósitos. De hecho, aquí tengo 4 propósitos que se cumplen solamente con esto. Por ejemplo, cumplir con uno o varios misbot, en este caso. Cuando usted simplemente, Dios, a través de hacer crecer nuestra justicia, o sea, los frutos de nuestra justicia son eso, que nosotros cumplamos con uno o varios misbot, que en este caso era apoyar al pobre, o las personas que tuvieran necesidad. El segundo es ayudar a tu hermano necesitado. Ahí está el segundo propósito. Un tercer propósito: desarrolla la compasión, la empatía con tu hermano. Desarrolla la sensibilidad con respecto al sufrimiento de tu hermano. O sea, tu hermano está en una situación de pobreza o de necesidad. Cuando tú cumples con ese misbot, Dios hace que los frutos de esa justicia crezcan. ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo con ellos. Y ahí viene el propósito. No solamente el ayudar a tu hermano. Y aquí se pone de manifiesto lo que hace un rato veíamos en el Shema, o sea, la segunda parte del Shema. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú eres capaz de ofrecer ayuda a tu hermano como si fueras tú, por eso te dice, bueno, abrirás tu mano libremente, no, o sea, no retenga, déjanos un poquito para ayudarlo, no, háblalo con liberalidad, o sea, para que él pueda cubrir sus necesidades, no solamente para que pague la renta. O sea, si te está pidiendo es porque tiene una necesidad. Claro, no es a todo el mundo que se le puede prestar dinero, no es todo el que viene tocando tu puerta, usted va a sacar el dinero y se lo va a dar. O sea, no está tratándose de eso. Estamos hablando de una necesidad real, una persona que tenga un problema, una persona que o sea, que no tenga no solamente para la renta ni para comer, que haya caído en desgracia, un hermano suyo que usted conozca una historia real, porque hay muchas personas que se hacen pasar por necesitados simplemente para obtener un beneficio, y el dinero que, hablando del dinero en este caso, lo utilizan para cualquier cosa menos para la necesidad que están mostrando que tienen. Por eso es necesario también, digamos, conocer a fondo la causa o la necesidad que tiene esta persona. Pero bueno, viendo aquí en este versículo, ya veíamos ahí 4. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. En el versículo 11 también dice: siendo enriquecidos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y aquí vemos otro propósito. O sea, el ser enriquecido en todo no es solamente en riqueza. Eso resalta lo que veíamos en el versículo anterior. O sea, cómo Dios hace crecer esa justicia o los frutos de esa justicia. Aquí viene o sea, como si fuera un combo. O sea, una cosa que produce otra y otra, que todo esto se conjuga en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. O sea, ahí está otro de los propósitos. El crecimiento espiritual suple necesidades, provoca que abunden las acciones de gracia, como dice aquí el versículo. Incluso en los versículos que siguen, el versículo 12 y hasta el 15, vamos a estar viendo todo lo que esto provoca. Pablo está hablando de todo lo que provoca el hecho de cómo Dios, a través de la riqueza, o sea, cómo Dios permitiendo que una persona tenga riqueza, va a hacer que crezcan estos frutos
que van a producir todo una serie de cosas. ¿Ve? Como otro, incluso con las ofrendas o con la forma en la que él le ayuda, ¿ve? Va a hacer acciones de gracia a Dios, o sea, va a agradecer a Dios por tener ese hermano que Dios ha permitido que tenga riqueza porque lo pudo ayudar, lo sacó de un problema. Y el mismo Pablo está resaltando esto. Dice, porque la ayuda de este servicio no solo suple la necesidad de los santos, sino también abunda en acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta ayuda, ellos glorifican a Dios a causa de la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, que vemos aquí el testimonio. O sea, sirve de testimonio promoviendo la obediencia. ¿Obediencia a quién? A Dios. La obediencia de sus mandamientos, o sea, la puesta en práctica de esos mandamientos. O sea, cómo nosotros obedecemos a Dios, ve cómo todo va a consecuencia, una cosa lleva a la otra, ¿ve? No solamente acciones de gracia, sino que también sirve para manifestar o para dar testimonio de que nosotros creemos en Dios y somos obedientes a Él y cumplimos con su mandamiento. Y no solo eso, dice, y en la oración de ellos por vosotros, por amaros a causa de la sobreabundante gracia de Dios derramada en vosotros. O sea, manifestando aquí qué cosa, otro de los propósitos, manifiesta el vínculo del amor en Cristo. ¿Ve? Como todo, o sea, es como una cadena, ¿ve? Que un eslabón lleva al otro y el otro al otro. Y al final aquí, Pablo, o sea, yo cuando analizaba el texto, me ponía o sea, en la manera, cuando él terminaba el versículo 15, dice, gracias a Dios por su regalo inefable. O sea, él entendía cómo esto era una consecuencia de otro. O sea, el hecho de que Dios permitiera, no solo ponía los recursos delante de nosotros, sino que permitiendo que muchas personas o que varias personas pudieran utilizar esos recursos del poder entre nosotros y obtuvieran riqueza, eso desencadenaba, en este caso estamos hablando de las personas que, o sea, siguen y que tienen que ver con el cumplir el mandamiento. Estamos hablando en este caso de los cristianos, aunque pudiera haberse también involucrada personas que no tengan a Dios como, o sea, como su Dios. Pueden ser personas seculares. También Dios lo utiliza para suplir necesidades. Pero bueno, aquí estamos centrándonos dentro de la cristiandad, pudiéramos decir. O sea, de esta manera, él entendía y decía, bueno, gracias a Dios por ese regalo inefable. O sea, cómo Dios trabaja. Él podía entender todos estos secretos, cómo Dios permitiendo esto podía desencadenar, digamos, una reacción en cadena, donde no solamente hay acciones de gracia, oración, se manifiesta el amor, el propósito de Dios, que no es uno, no es simplemente permitir que tú tengas abundancia o que tú tengas riqueza, sino todo el propósito que esto conlleva. Y entonces, el versículo 7, los versículos del 7 al 11 también confirma esto en Deuteronomio 15, donde dice, cuando haya un pobre, o sea, de donde tomamos nosotros el mandamiento, dice, cuando haya un pobre dentro de tus hermanos contigo, dice, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Es el versículo 7 de Deuteronomio 15. Dice el versículo 8 de Deuteronomio también, dice, le abrirás tu mano liberalmente y le prestarás con generosidad lo suficiente para la necesidad que tenga, o sea, lo suficiente para que pueda resolver su problema. Dice, sin falta le darás y tu corazón no será mezquino cuando le des, porque a causa de esto, Adonai tu Elohim te bendecirá en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano. O sea, aquí vemos cómo la bendición de Dios viene ligada con el cumplimiento de este mandamiento. O sea, ahí está el motivo, o sea, está el propósito del por qué Dios te bendice a ti y permite que tú puedas ser próspero. Es precisamente para que tú puedas tener lo suficiente para poder ayudar a tu hermano en necesidad. Y una cosa que me maravilla en algunas de las comunidades que yo o sea, que he tenido la oportunidad de vivir, o con personas que he convivido en el mundo secular, en este caso, incluso dentro de la cristiandad, es la forma en la que el mundo secular, o sea, cómo se ayudan entre ellos, o el soporte que se brinda. Entonces, a manera de ejemplificarlo, una de las comunidades, por ejemplo, entre los rusos, y pudieran ser diferentes, vemos cómo dentro de una misma comunidad, y no tiene que ver solamente dentro de la iglesia, o sea, la iglesia también es una comunidad donde
nos ayudamos entre todos, pero lo que me maravillaba a mí, en este caso, y lo he comentado con muchas personas, ¿ves? Porque es algo que no todas las culturas tienen. O sea, esto se ve en algunas culturas, personas que realmente piensan y entienden la importancia que tiene el apoyar a sus hermanos, en este caso, podríamos decir, de su tierra, o personas que están relacionadas o que viven cerca, pudieran ser incluso de un mismo país, ¿ves? En este caso, la cultura, por ejemplo, entre los rusos o mexicanos o cualquier parte del mundo, ellos como que se buscan y hacen comunidades para apoyarse dentro de ellos. Y eso me llamaba mucho la atención. En una ocasión lo comentaba lo he comentado varias veces con personas, cómo me llama a mí esto la atención, porque muchas veces nosotros hemos perdido, o sea, hablando de nosotros los cubanos en este caso, se ha perdido esto. O sea, los cubanos como que no trata de ayudar a su comunidad. Somos la regla en este caso, la excepción de la regla, pudiéramos decir. Pero sí, con otras comunidades que he convivido, por ejemplo, entre los rusos, vemos cómo ellos incluso, si alguien pone una tienda, aunque los productos tal vez sean un poquito más caros que en otros lugares, ellos prefieren ir y apoyar o comprar, o sea, brindar su apoyo a esa comunidad local, o sea, ese nuevo negocio que está, porque ellos entienden la importancia que tiene eso dentro de su comunidad. Y entonces, en una ocasión, yo conversaba con una persona muy allegada acerca de lo que pasaba en una iglesia en Cuba. No voy a mencionar el lugar, pero sí, esto podemos verlo, o sea, a través de muchas iglesias, como incluso dentro de las iglesias se ha perdido esa compasión, ¿ves? Esa compasión por el necesitado. Y no solo se pierde la compasión, sino que es todo lo contrario. O sea, la persona me comentaba sobre algo que él veía en una iglesia y que lo alarmaba. Incluso él me contaba y dice, oh, yo quisiera poder hablar o reunirme con los líderes, con el pastor, para plantear esta situación, porque es algo que es alarmante, donde usted ve que precisamente las personas miembros de la iglesia, miembros de la comunidad en la iglesia en Cristo, pues, y digo entre comillas porque realmente hay mucho que pensar cuando tú ves este comportamiento, y es que las mismas personas que vivían o que proferían ser cristianos y vendían productos, ponían unos precios sin tener en cuenta las necesidades de otras personas. O sea, no solo ponían precios altísimos, que la gente tal vez no podían pagar porque querían simplemente tener un beneficio de eso, sino que no tenían en cuenta las necesidades reales de las personas, donde habían otras personas incluso que vendían mucho más barato, gente del mundo secular, vendía los productos a un precio mucho más barato. Y estas personas no, simplemente subían el precio a todo y pues, como que no le importaba. O sea, carecían de esa compasión con las personas necesitadas, y era lo que alarmaba a este hermano, y él me comentaba eso. Y dice, a mí me alarma eso. Dice, ver cómo se saca, y la expresión que él usaba es ver cómo se sacan los ojos entre ellos. ¿Ves? Esa crueldad, esa falta de empatía con tu hermano que está en necesidad, cuando vemos que lo que Dios nos manda a hacer es todo lo contrario, es ayudar a nuestro hermano en necesidad. Vean, no estamos hablando de que eran personas del mundo, no, personas dentro de la misma iglesia con necesidades, personas que todo el mundo sabía la necesidad que esa persona tenía. Y bueno, en este caso en Cuba, todo el mundo está en necesidad, pero hay casos que realmente usted dice, bueno, son personas que dentro de la necesidad general que tienen los cubanos, en este caso, dentro de la iglesia y fuera, hay personas que están mucho más necesitadas que otros. Que no tienen nadie que les ayude, ya sean viejitos, que no tienen hijos, que no tienen otra fuente de ingreso, y lo poquito que tienen simplemente no les da. Y estas personas no tenían en consideración estas cosas. ¿Ve? ¿Cuán lejos? Y es lo triste, y es el punto, lo triste que es poder nosotros observar este comportamiento no solamente en el mundo secular, sino dentro de la iglesia. O sea, lo lejos que estamos nosotros hoy como cristianos de cómo vivían los primeros cristianos. Y en vez de acercarnos, cada vez muchos se alejan más. En este caso, teniendo en cuenta este comportamiento. No es que esto sea una regla general en todas las iglesias, pero sí se ven estos casos. O sea, y lo que yo me hacía la pregunta es, bueno, la persona en vez de acercarse
a lo que, o sea, lo que Dios manda, cómo vivía la iglesia al principio, donde vemos en el libro de los Hechos, dice, bueno, tenían todas las cosas en común. eh, es gracioso y triste al mismo, o sea, es una paradoja, es gracioso y triste a la misma vez. Cuán alejados podemos estar nosotros de esa primera iglesia y de esa forma que Jesús y los discípulos enseñaron que había que vivir. El tercer secreto sobre la riqueza es que no todos son capaces de administrarla. Y aquí es, bueno, eso da paso a esto también. O sea, no todos son capaces de administrarlas bien. Ese es el tercer secreto. Hay quienes administran bien, quien administra mejor, hay quien no sabe administrar y hay quien no ha tenido la posibilidad de administrar riqueza. O sea, aquí creo que ponemos los 4 casos que pudieran estar muchos de nosotros. Para eso voy a pasar a Deuteronomio, capítulo 15, verso 11. Y aquí hay algo interesante. Dice, porque nunca dejará de haber pobres en la tierra. Esto es una afirmación que no la digo yo, esto lo dice la Biblia. Dice, nunca dejará de haber pobres en la tierra. Por eso yo te ordeno diciendo, abrirás generosamente tu mano a tu hermano, a tu gente pobre y menesterosa de tu tierra. Cuando yo leía este verso, bueno, me ponía a analizar eso que les decía, donde podía ver estos casos donde hay personas que administran bien su riqueza, otros administran mejor, hay quien no sabe administrarla y por eso, bueno, puede caer en desgracia y creo que es una de las soluciones o digamos, el por qué la escritura o Dios en este caso hace esta afirmación de que siempre habrá o que nunca dejará de haber pobre en la tierra. ¿Por qué? Porque simplemente no todos tienen la misma capacidad de administrar la riqueza o las cosas que Dios pone a nuestra disposición. Uno lo administra mejor, otro más mal. Y cuando analizaba esto, analizaba esos 4 casos. Y bueno, de hecho, no solamente 4, ahora cuando te pones a pensar, está el que administra bien, el que administra mejor, el que no sabe administrar, y también el que sabiendo administrar lo hace mal a propósito. O sea, que aquí aparece un quinto. Y también está el que no ha tenido la posibilidad de administrar la riqueza realmente, porque no la ha tenido. Y creo que en ese caso hay muchos de nosotros. De manera jocosa. O sea, incluso me pongo a pensar y digo, bueno, está el mago, como decimos nosotros, que es el que administra mejor todavía sin tener riqueza. O sea, aquel que hace, se la ingenia para lo poco que tiene, que poderlo administrar de forma tal que le dé. O sea, si seguimos eso, podemos encontrar incluso mucho más en formas de administración. Pero bueno, sea cual sea el motivo, lo que dice la escritura es que nunca dejará de haber pobres en la tierra. Y esto, como le decía, no lo inventé yo, lo dice la escritura, lo dice Dios, y es una verdad que realmente no lleva mucha interpretación, lo dice así literalmente. Pero bueno, la pregunta aquí es ¿por qué? Si desde el principio de la creación Dios nos establece a nosotros como administradores de su creación, o sea, nos puso allí como administradores de su creación, y a pesar de nuestra caída en pecado y todo lo que esto conlleva, o sea, nuestra desnaturalización y todo lo que esto conlleva a través del pecado, nuestra la capacidad de nosotros, la capacidad que Dios ha puesto en nosotros de administrar todas las cosas que Él ha dado, o sea, ya sea uno mejores que otro, no importa, la Escritura hace esta afirmación. ¿Ves? ¿Por qué hace esta afirmación? Si nosotros incluso después de la caída no perdimos esas capacidades de administrar lo que Dios nos había dado a nosotros para administrar, que era su creación. O sea, fuimos puestos en esta tierra como mayordomos para administrar la riqueza que son no de nosotros, son de Dios, porque todo lo creado, recuerden lo que decíamos al principio, que todo lo creado pertenece a Dios. Todo lo que existe, Él lo creó, es de Él. Entonces nosotros no somos los dueños de la riqueza. El dueño de la riqueza es Él. Nosotros simplemente estamos aquí para administrarla. Ahora, administrar, en este caso, mal, de forma consciente o teniendo en cuenta una intención maligna, es un pecado. Y es lo que decía aquí al principio. Para eso voy a leer dónde encontraba yo la respuesta a esa pregunta. O sea, yo me hacía la pregunta, bueno, ¿por qué la Biblia hace esta afirmación? Y encontraba algo que realmente travesía mis emociones. Porque
¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones donde actuamos de esta manera? Donde, lo que le decía, administrar mal de forma consciente, en este caso, teniendo en cuenta una intención maligna, en este caso, espero que el Señor nos permita a nosotros entender esta parte, porque es algo que es terrible, o sea, es algo que cuando yo lo analizaba me estremecía. Eso es un pecado. El poder hacerlo, y de hecho hay lugares en la misma escritura donde dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se considera pecado. O sea, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Fíjate cómo todo conjuga esto. Entonces, cuando yo leía en el versículo, en el capítulo 15 de Deuteronomio, en los versos 9 y 10, dice: guárdate que no haya en tu corazón alguna intención maligna, y te digas: si acerca el año séptimo, año de remisión, Shemitah, y mires con malos ojos a tu hermano pobre, para no darle, y clame contra ti a Adonai, y sea en ti pecado. Cuando yo leía esto, era lo que me estremecía, porque hay muchas personas que realmente piensan así. O sea, Dios le ha dado la posibilidad de poder administrar algunas riquezas más que otras personas, tienen ciertas posibilidades, y muchos de ellos en ocasiones, y esto pudiéramos, esto no, o sea, no es algo que tiene que ver con las personas que acumulan riqueza o mucha riqueza. Esto puede pasar con cada uno de nosotros. ¿Ves? El hecho de que nosotros tengamos algo en nuestra casa, que podamos amasar, digamos, tener algún dinerito ahorrado, algunas provisiones, no es simplemente la provisión de Dios. Recuerden, es la provisión de Dios que viene siempre con un propósito. Y tenemos que tener esto siempre en cuenta, porque es muy, muy importante para poder suplir las necesidades de nuestros hermanos o de aquellas personas que son pobres o que tienen necesidad a nuestro lado, nuestro prójimo. Entonces, cuando yo veía esto, era lo que me estremecía, porque primero es un pecado que a veces usted dice, bueno, ¿en cuántas ocasiones yo me he visto en esta situación donde alguien se te acerca con un problema y tú teniendo o sea, pudiendo ofrecerle una solución real, sea rápida o no, a veces usted como que se queda como si con usted no fuera. ¿Ves? Yo me he visto en esas situaciones y por eso me estremecía. Y cuando analizaba esto, ¿sabes? Simplemente lo entendía y pasaban muchas escenas por mi mente y no me quedaba otra opción que pedir perdón a Dios. O sea, tuve que ponerme a orar y pedirle perdón a Dios porque pasaron delante de mí tantas escenas donde yo pude haber ofrecido tal vez soluciones reales a personas que se sacaron con un problema y simplemente por desconocimiento, tal vez no con una intención maligna, pero bueno, no quita que podía haber yo resuelto la situación de esa persona. O sea, yo podía, estaba en mis manos la solución y simplemente opté por no hacerlo o simplemente lo dejé. La persona tal vez vino no para que tú le resolvieras el problema, pero sí te lo contó. Y el hecho de que esa persona se acerque a ti, o sea, esto lo entiendo ahora. Cuando alguien se acerca y algo que viene pasando, porque puedo decir que tengo soy dulce para que la persona en ocasiones venga a contarme sus problemas. A veces me río en el trabajo porque a veces pasan cosas y los muchachos siempre se acercan buscando un consejo, simplemente te comentan, dicen, no le voy a decir a nadie, pero tengo este problema o me pasa esto. Y a veces digo, bueno, Señor, y yo me hago esa misma pregunta, ¿por qué siempre las personas, no es que me carguen con sus problemas, porque, o sea, no se trata de que recibo una carga por persona, pero sí se acercan muchas personas con un problema y en ocasiones puede darle un consejo, en otras ocasiones no, simplemente los escucho, a veces las personas necesitan simplemente desahogarse. Pero bueno, el punto aquí es que cuando Dios permite que alguien venga donde tú estás con un problema, lo está mandando no solamente para que nosotros pongamos en práctica los mandamientos, le demos un consejo, podamos ayudarlo, en dependencia de la situación que tenga la persona, sino es una manera en la que Dios permite que nuestro fruto, lo que veíamos en el punto anterior, ¿ve? Esa justicia de nosotros, Él la hace crecer de esa manera. ¿Ve? Cuando nosotros ponemos en práctica los mandamientos que Él nos ha dado, está haciendo crecer esos frutos en nosotros. ¿Ve? Entonces, cuando yo analizaba esto, el hecho de que no todos son capaces
de administrar bien, yo me ponía y analizaba esto. Decía, bueno, ¿en cuántas ocasiones las personas simplemente vienen con una necesidad y nosotros nos hacemos como frívolos, no tenemos empatía con el problema que tiene, incluso teniendo la solución en nuestras manos? ¿Cuántas veces hemos actuado nosotros de forma egoísta con lo que Dios pone a disposición de nosotros? O sea, la riqueza que Dios ha puesto en nuestras manos, las provisiones que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, bueno, me pasaba eso. O sea, de una forma, testificando estoy de lo que me pasaba cuando analizaba este versículo y chocaba con esa realidad donde Dios dice, bueno, ojo con esto, ¿ves? Dice, no vaya, y el término Shemitah, bueno, voy a entrar en el término, todo, creo que en la porción se describe todo lo que tiene que ver con el término que se utiliza en este caso en hebreo o sea, Shemitah, que es el año de remisión en este caso. Viene un montón de cosas envuelto con este tema, es algo bien interesante y muy bonito conocer todo lo que a ello conllevaba este año. Es bien interesante cómo se perdonaba la deuda, todo lo que ello implicaba. Le recomiendo que si no tuvo la oportunidad de ver la descripción de la porción, que vaya y lo estudie. Es un tema muy bonito, muy interesante, pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Simplemente quería mostrar esta parte y lo que yo descubría en este versículo, que es precisamente eso, esa intención maligna. Y es como cuando alguien, en este caso, como le decía, te pide ayuda con algún trabajo y aunque tú puedes ayudar, no solo le niega la ayuda, sino que encima de eso lo haces con toda la intención, como quien dice, que siga pasando trabajo, como para darle una lección de vida. Oye, que pase trabajo, yo llegué aquí pasando trabajo. Yo topo mucha gente haciendo esto. Yo logré ahorrar este dinerito pasando, limitándome, ¿cómo se lo voy a dar a él? ¿Ves? No, es que realmente Dios lo mandó y Dios permitió que tú pudieras tener ese recurso. ¿Por qué? Dios lo permitió porque tiene un propósito. Tenemos que tener cuidado con esto. De la misma manera que Dios todo lo otro lo puede quitar. O de la misma manera que Dios permite que tú pudieras, digamos, tenerlo. Somos administradores, no somos los dueños. Lo tenemos en nuestras manos, pero no somos los dueños. Lo tenemos para, ¿qué? Para administrarlo. Ese es uno de los propósitos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros utilizamos o cómo nosotros administramos esos bienes que Dios ha puesto en nuestra mano. O sea, como les decía, simplemente esta persona, conociendo la causa, conociendo, en este caso, teniendo la capacidad de poder ayudar, hay conciencia del problema, está la intención de dejarlo pasar trabajo, e incluso, podríamos decir que hay hasta crueldad de una forma silenciosa en esta forma de actuar, donde tú teniendo o sea, conocimiento de causa y la capacidad para solucionar o resolver el problema que tiene tu hermano, tomas la decisión intencionalmente, o sea, con esa malicia o esa intención maligna en tu mente de que pase trabajo. Y no tiene que ser necesariamente que pase trabajo y no es que tú seas malo. Bueno, es que hay que ponerle ojo a esa intención. ¿Por qué? Porque se trata de lo que Dios ha puesto en nuestras manos para administrarlo. Si eso viene a ti, analízate. Como mismo yo analizaba, yo pienso que muchos de nosotros deberían pensar en esto y es algo que es bien importante porque el hecho de saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Y pecado, ¿qué hace? Nos separa de Dios. O sea, es algo que está entre nosotros y Dios. Nos va a mantener alejados de Dios. Y si nosotros lo que queremos es cada día en nuestro caminar acercarnos más a Dios y agradarle en la forma en la que nosotros caminamos, la forma en la que nosotros nos desarrollamos, lo que nosotros hacemos, bueno, esto es algo para tener en cuenta. Así que hagamos uso o buen uso en este caso, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No solamente hagamos uso, sino que le demos un buen uso. Y el versículo 10 dice aquí, sin falta le darás, y tu corazón no será mezquino cuando le des, porque a causa de esto, Adonai tu Elohim te bendecirá en todas tus obras y en todo lo que tú emprendas, o en todo lo que emprenda tu mano. O sea, podemos ver cómo la bendición de Dios está en esto cuando nosotros actuamos de esta manera. O sea, usamos bien todos los recursos, todas aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y como cuarto secreto en este caso, y como bueno, estaremos utilizando el último, no es el único, o sea, no es que son estos cuatro los únicos que hay mucho más para sacar, pero bueno, andamos también un poco recortados con el tiempo. Y el cuarto secreto es
un recordatorio, que también es importante, un recordatorio de la provisión de Dios. O sea, las riquezas representan eso, un recordatorio de la provisión de Dios. Por eso, compártela con tus hermanos. O sea, nunca se acabará. La provisión de Dios siempre va a estar para sus hijos. Dios siempre va a proveer. Eso lo podemos ver aquí en Deuteronomio, versículos 12 al 15 del capítulo 15 de Deuteronomio, donde dice, cuando tu hermano hebreo, y está tocando el tema de lo que hablamos hace un momentico, de la Shemitah, dice, cuando tu hermano hebreo o hebrea se haya vendido a ti, te servirá por 6 años, pero el 7º año lo dejarás ir libre de tu lado. Y cuando lo dejes ir libre de tu lado, no lo enviarás vacío, sino que lo abastecerás generosamente. De tu rebaño, de tu era, de tu lagar, le darás aquello con lo que Adonai te haya bendecido. Y te será recordado que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que Adonai tu Elohim te rescató. Por eso te ordeno esto. Es interesante, ¿eh? Cómo Dios utiliza diferentes formas, no solamente para que nosotros podamos reconocer su provisión y para que podamos verla, o sea, palpar que todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo lo que Dios provee para nosotros, la riqueza, los recursos que tenemos, son provisión de Dios. Sino, oye, te va bien, a que a tu hermano le vaya bien. Y admirable cómo Dios ofrece, y me viene algo a la mente de algo que hablaba la porción, dice que Dios ofrece una solución fácil a uno de los grandes problemas que a través de la historia muchos han querido resolver y no han podido. O sea, es el asunto de la pobreza y la igualdad. ¿Te fue bien? Comparte con tu hermano, no lo oprimas. Y entonces, bueno, a su vez también utiliza este recurso para que nosotros tengamos un recordatorio de nuestra posición, en este caso como esclavos, de dónde nos sacó. ¿Ve? No solamente te recuerda que eso te lo dio él, sino de dónde te sacó. ¿Ve? Es un mecanismo que Dios utiliza para solucionar ese problema de la pobreza o la igualdad. En este caso, no es que la persona va a darle lo que él tiene, se lo iba a dar, no, ni que le iba a dar la mitad. Simplemente, oye, Dios te bendijo en ese tiempo que esa persona te estuvo sirviendo, ¿ve? Incluso da detalle, por eso le decía, cuando a la persona que le interese, cuando se ponga a estudiar este tema referente a la Shemitah, van a entender, o sea, cuánto valía el jornal de una persona, cuánto valía, en este caso, cuánto se pagaba el jornal de un esclavo, en este caso, la persona, tu coterráneo, tu prójimo, y era bueno, algo que dice, bueno, te ayudó, permitió que tus riquezas fueran aumentadas, tu rebaño, tu lagar, tus recursos fueran aumentados, simplemente comparte con él, es tu hermano. ¿Ves? O sea, está transmitiéndonos a nosotros hoy este sentir de compañerismo, ¿ves? De poder ayudar a esa persona que viene contigo, que se sienta contigo en el banco, que comparte contigo, que a veces están en necesidad y usted simplemente tiene abundancia, pues comparte con él. No porque sea tu esclavo en este caso, no es el punto. Pero bueno, lo que está transmitiendo Dios a través de esto es ese recordatorio de que las riquezas son parte de su provisión. O sea, esa provisión que Él nos da a nosotros, ¿para qué? Volvemos a lo mismo, para que sea bien administrada. Usemos bien todo lo que Él nos da a nosotros para ayudar a los demás, para compartir con nuestros hermanos. Y como les decía, también es ese recordatorio, no solamente de eso, sino que nosotros podamos recordar cómo Dios nos sacó de la esclavitud, en ese caso el pueblo de Israel, que ellos tuvieran eso en mente, para que lo trataran a ellos en consecuencia de todo lo que ellos pasaron en Egipto. ¿Ve? Cuando esta persona liberaba a su esclavo, en su mente, ¿qué venía? Egipto. O sea, aquí te está dando el contexto de todo, ¿eh? Te está explicando el por qué él te ordena esto. Se acuérdate que tú eras esclavo en Egipto y yo te saqué. Y cuando te saqué, tú no te fuiste con las manos vacías. Muchos de nosotros conocemos, bueno, creo que todos conocemos la historia de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Cómo Dios permitió que ellos fueran benevolentes con ellos y le dieran riqueza, cosas para llevar. Recuerden esa historia y si no la recuerdan, simplemente busque en el Éxodo. Está bien interesante cómo Dios permitió y puso en el corazón de los egipcios darle regalos para que se fueran. De esta misma manera, y el mismo sistema el que está utilizando Dios dentro de su pueblo, cuando le dice, bueno, cuando tú lo dejes ir, que cumpla con su deuda, o sea, con el tiempo que está establecido para que te sirva, no dejes que se vaya con las manos vacías, porque tú tampoco te fuiste de Egipto con las manos vacías.
sea, yo permití que tú te fueras con riqueza de allí. Por eso da de lo que yo te di a ti, comparte con él, para que a él le vaya bien también. ¿Ves? Porque bueno, todos podemos estar en una situación. ¿Ves? Entonces, bueno, con la misma vara que nosotros medimos, con esa debemos medir también. Entonces, es como una cicatriz, ¿ves? Cuando tú ves esa cicatriz, simplemente recuerda por todo lo que pasaste y todo lo relacionado con esa cicatriz, o sea, te hace sentir empatía con esa persona que está pasando por una situación similar. O sea, la cicatriz la ves el problema de la persona, te conecta enseguida. Es algo, es un mecanismo que te hace sentir, condolerte con esa persona. ¿Ves? Eso es lo normal que debe pasar en nosotros, como hijos de Dios. Entonces, a manera de conclusión, recordar que Dios pone la riqueza al alcance de todos nosotros, no exclusivamente para un grupo o una élite, que las riquezas son una bendición en sí y vienen para ser usadas con un propósito. Que la riqueza, no todas las personas son capaces de administrarlas bien y que son un recordatorio de la provisión de Dios. Hagamos buen uso de lo que Dios ha puesto en nuestras manos para hacer el bien. Que Dios le bendiga en esta mañana.